presentación porque la mayoría lo conoce y no quiero robarle mucho tiempo a la conferencia y después a un tiempo de preguntas que vamos a dejar. Simplemente decir que François es un referente internacional en el estudio de la interacción de las plantas con el ambiente. Ha sido laureado excelencia en el INRA en el año 2014. Ha publicado más de 170, y por ahí me quedo corta, de publicaciones en revistas internacionales de primer nivel. Dirigido doctorandos, postdoctorandos e investigadores, entre ellos varios argentinos. Y bueno, anímense a contactarlo. Además, dirige actualmente el grupo MASH del LEPSE, del OMR LEPSE, del cual dirigió también varios años. Y es coordinador de varios proyectos y redes nacionales e internacionales, como FENOM, como proyecto de PPN, entre otros. Y además habla muy bien español y está siempre muy dispuesta a colaborar, cosa que, bueno, aprovecho para agradecerle. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, los dejo con él. Hola. Bueno, es una experiencia nueva para mí, primero, hablar con tanta gente en la Argentina y segundo, presentar todo esto en castellano. Ya veremos si funciona o no. No prometo que no habrá algunas palabras de inglés, una mitad. Bueno, el título es Análisis genético de respuestas a condiciones ambientales, combinando información de múltiples experimentos en plataforma y campo. Antes que me olvide, este trabajo está hecho con nuestro grupo y gente de Wageningen y también alguna gente de INRA también en Le Boulon. FENOM es el proyecto francés de fenotipeo en que hemos construido bastante instalaciones, pero también information system y algunas aplicaciones. EPPN 2020 es un proyecto europeo, tal vez hablamos al final, que puede dar acceso a la red de fenotipeo europea, incluso para argentinos, o sea que esto podemos hablar al final. DROPS era un proyecto europeo en que muchos datos vendrán de aquí y Amazing también. Entonces, ¿por qué este título? Ustedes saben, fenotipeo yo diría, ha sido algo fashionable y es probablemente menos y menos el caso, al menos en Europa. Esto ha empezado con las plataformas en condiciones de invernadero y que al principio era genial y después menos y menos y bueno, ¿a qué sirve? Y en las compañías de breeding, en muchos casos se empieza a escuchar que, bueno, cuesta, no es muy útil, etc. Yo creo que esto está bien, de alguna manera, porque nos obliga a pensar y que cuando uno está en el mainstream es menos útil. O sea que probablemente cuando tengo que defender el fenotipeo, al fin y al cabo probablemente hayan tres preguntas, tres temas. El primero es sobre rendimiento, es dónde y cuándo quiero tener este genotipo o este alelo. ¿Alelo está bien? Esto es GWAS en diferentes escenarios ambientales y la escala de tiempo es de meses. Hay una segunda pregunta que es un poco distinta porque la primera es dónde y cuándo y la segunda es saber si puedo predecir el efecto de los alelos en diferentes environments. Y esto es más genomic prediction y modeling. Y la escala de tiempo es también en meses. Ahora hay una tercera pregunta que es un poco distinta, que es ¿qué pasaría si
cambiamos la constancia estomática, la resistencia a esto, etc. Y ahí son mecanismos, y los mecanismos básicamente están en la escala de minutos. Esto lo presento un poco. Ahí tenemos el tiempo del día, o sea que mediodía y noche aquí. La pobre planta está a 10 grados al amanecer, está a 30 y pico al mediodía, y de nuevo el BPD, o sea, la demanda evaporativa es muy baja aquí, muy alta aquí, y el potencial hídrico, que se supone es un signo de déficit hídrico, la planta está perfecta en el amanecer y bastante triste, y cuando se ven como están las plantas, se ven, son las mismas plantas, ¿no? Y las plantas están felices aquí y en estrés hídrico acá. Eso es lo que quiere decir. Tenemos un problema de escala de tiempo, que queremos predecir una cosa a tiempo de meses, el rendimiento, con mecanismos que pasan en minutos. Y eso es un problema mayor de fenotipio. Lo que quiero decir aquí es que eso eran condiciones ambientales, pero eso es una de nuestras plataformas que permiten medir el crecimiento de las plantas con cada minuto, si queremos, pero en cientos de esto. Bueno, esto es lo mismo que he dicho, la luz, la transpiración, y esto es la velocidad de crecimiento. Ustedes ven que en la noche la velocidad es muy alta, después en cuestión de media hora baja muy rápidamente, etc. O sea que todos los mecanismos de la planta cambian, y cambian extremadamente rápido, y la fotosíntesis también cambia muy rápido. Dicho sea de paso, ven que el crecimiento está en oposición de fase con la fotosíntesis. Cuando hablamos de crecimiento no hablamos de carbono, hablamos más de agua. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poco de fenotipeo, con estas tres preguntas, where and when, dónde y cuándo, es rendimiento en campos con un gran S, es este tipo de experimentos que están en diferentes sitios, en diferentes escenarios, etc. La predicción básicamente también está ahí, pero a veces, como lo vamos a ver, necesitan los traits con una escala de tiempo menor. Y what if, ¿qué pasa si? Son mecanismos que a veces son para minutos o días, ¿ok? Creo que la mejor manera de perder su tiempo es discutir durante horas si es mejor tener esto o esto o esto. La verdad, o sea, lo que quiero decir hoy día es que todas estas sirven, tal vez al fin y al cabo no todas van a servir, pero es demasiado temprano para decir que esto es mejor que esto o esto es mejor que esto. ¿Okay? Entonces, quiero empezar con... ¿Dónde estamos? Ahí, con esto. Y tal vez sea importante para las condiciones argentinas, porque el juego que hemos hecho, y esto está publicado en Franfis, queríamos ver, ok, nos ponemos exactamente las condiciones de los breeders. ¿Cómo se dice breeders? Mejoradores. O sea que tenemos una red de experimentos que es básicamente lo que tienen, y hacemos un fenotipeo que sea sumamente simple. Lo único en que les hemos pedido que realmente se dé tiempo, y un poquito de plata, pero no mucha, es tener condiciones ambientales. Eso es... la estación meteorológica cuesta esto unos $1.000 más o menos. Esto cuesta un poco más, pero cuesta por 200 cada uno. O sea que no era fenotipeo caro en absoluto. Y el resto era rendimiento y se acabó.
O sea que en esto hemos puesto 250 genotipos de maíz que eran híbridos. Teníamos 750 markers porque queríamos hacer genética de asociación, Sí, ¿está bien? perfecto. Y teníamos en nuestra red variación de rendimiento de 5 a 12 toneladas por hectárea. Ustedes no, no cuentan en bush, pero no sé qué, lo cual está bien. Entonces, estos son histogramas de rendimiento en cada sitio, pero en 3 en realidad. Usted que esto es la variedad genética y en diferentes campos hay una diferencia de promedio, dependiendo de las condiciones. Cuando hicimos asociación genética de asociación sobre esto, tuvimos lo que todo el mundo tiene y probablemente muchos de ustedes, un delugio de SNPs que son significantes, no muchos en común y no muy fácil de usar. Entonces, lo que pensamos es que si cada campo tiene sus propios QTLs, tal vez se pueda ordenar si tratamos de hacer una organización de estos campos. Primero tratamos de hacerlo por lugar. Por ejemplo, podríamos hacer un grupo de estos, un grupo de estos. Esto no funciona en absoluto. O sea que hicimos diferentemente y quisimos hacer escenarios. ¿Qué cosa hablo escenario? Son campos que, disculpe, experimentos que se parecen. Para las medidas ambientales, puede ser que este campo se parezca a esto y no a esto, o que un año aquí se parezca a esto, pero no al año siguiente. No es geográfico, es por las condiciones ambientales. Y para hacer grupos de escenarios, los hemos hecho con modelación en 40 sitios, 35 años con un modelo. Y bueno, tuvimos escenarios que no son muy originales, que dependen de la temperatura del water potential, potencial hídrico. Y tuvimos básicamente 6 escenarios. Y después vimos dónde cada experimento caía. O sea que tenemos experimentos que están relativamente frescos y con well watered, o más caliente durante el día, etc. Y todas las combinaciones son posibles, ¿eh? No es esto, ¿ok? Entonces, después... ¿Está bien? Sí, sí. Perdón, disculpen, hay alguien con el micrófono abierto y se nos dificulta acá la conferencia. Por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Ok, ¿está bien? O sea que ahora vamos a hacer el mismo ejercicio de tratar de encontrar QTLs, pero en cada escenario, ¿ok? O sea que no lo hago campo por campo, pero por grupo de campos. Por ejemplo, en Mile Cool, que es lo que sería esto y esto, habrían 10 campos, aquí 6 campos, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Y qué cosa vemos? Vemos que en todos los escenarios en que hay water deficit, este QTL, este pico de acá, da una mejoración de 0.4 toneladas por hectárea, lo cual es bastante. Pero si estoy en mild water deficit, no hace nada. ¿Ok? O sea que la idea aquí es que tengo un pico, pero en algunos sitios va a ser muy significativo con un efecto grande, en otros casos no va a ser significativo, pero todos los campos más o menos que están en una de estas casillas se parecen. ¿Ok? Y esto vale para un QTL, pero podemos contar la misma historia para cada QTL. Este es lo que les había dicho. Pero, por ejemplo, este sería por ejemplo, este pico, no me acuerdo,
pero sería francamente negativo en water deficit y positivo en mild water deficit. Estos son negativos en water deficit, positivo acá, y estos son exactamente o sea que sale una imagen de todo esto que es un poco distinto de que si tomamos solamente los picos y hacemos estadísticos, son estadísticas, pero cada pico tiene un efecto distinto. ¿Pico? Sí, sí. Sí. Un efecto distinto dependiendo del escenario ambiental. ¿Ok? Bueno, eso lo voy a sacar. O sea que esta era la primera parte. Mi primera pregunta, ¿dónde y cuándo? Creo que tenemos, y esto tiene que ver con la tolerancia a la sequía, etc. Hay alelos que pueden mejorar el rendimiento. O sea que yo como buen fisiólogo, ecofisiólogo, pensaba que no, que si se trabaja sobre el rendimiento no se saca nada. Es falso. Se puede sacar cosas. Y se puede ver que hay alelos que pueden mejorar. Pero la cosa importantísima es que estos QTLs tienen efectos que dependen del escenario y que eso es la regla, no es la excepción. O sea que no significa mucho decir, yo tengo un gene o un alelo de resistencia a la sequía. Hay sequía con calor, hay sequía con no calor, hay sequía intermedia, etc. Todo esto corresponde a escenario. Los QTLs corresponden con escenario, no a una idea un poco vaga que es la sequía. La segunda buena noticia, o no, no sé, depende, es que todo esto, en caso de fenotipeo, se ha hecho con sensores que no cuestan mucho y yield components. Aquí no hubo ningún fenotipeo de los con cosas complicadas. O sea que el fenotipeo barato se puede hacer, pero hay que saber exactamente lo que se quiere y probablemente sea para esta pregunta where and when. ¿Ok? No sé si quieren parar y que hayan preguntas de comprensión o seguimos. ¿Seguimos al final, ¿no? Ok. Que ellos anoten y se nos sacan. Perfecto. Pero si hay cosas en que no entiendan, pueden gritar. ¿Ahí grita? Seguimos. Ok, o sea que pasamos a la segunda pregunta, que obviamente sí hay efectos que dependen de las condiciones ambientales. Va a ser un poco más difícil de predecir y especialmente para predicción genómica, evidentemente de una forma u otra hay que usar las predicciones, el environment en las predicciones. Ok, o sea que pasamos a esta segunda pregunta, si podemos predecir. Ok, ahí sé que ustedes en Argentina son bastante buenos en modelación, muchos de ustedes, o sea que esto no va a ser muy nuevo. Tenemos dos approaches. Podemos usar Dynamic Models, modelos dinámicos, que integran procesos y con una calculación cada día. O sea que básicamente un genotipo es un juego de parámetro. Parámetro significa algo que no cambia cada día. Es un parámetro para este genotipo, se supone que tiene que ser el mismo hoy día, mañana y el mes próximo, en este campo o en otro. Estos parámetros de genotipo están combinados con el environment del día I. Se calculan cosas como intercepted light o cosas de este tipo. Se calcula la biomasa del día I y se sigue así hasta que, pum, se llega al número de granos. ¿Ok? Eso es, por definición, es un modelo dinámico. Si queremos hacer una predicción genómica, la predicción genómica se hace sobre los parámetros de los genotipos, por ejemplo, el firocrón, el número
hojas o la constancia máxima. Y la cosa es, toda la idea es hacer la predicción genómica de estos parámetros, una vez más, que son características de cada genotipo, con el genotipo, con los marcadores en el genoma. ¿Ok? Eso es la primera approach. Tuvimos otra con la gente de Wageningen, que es, ok, esto tal vez sea un poco complicado, vamos a hacer otra cosa, vamos a cortar el ciclo en pedazos, el periodo vegetativo, el periodo de floración, y calcular condiciones ambientales durante estas fases, ¿ok? Y típicamente se hace regresión de número de granos con intercepción de la radiación interceptada o muchas otras cosas. O sea que ahí se trabaja sobre los datos de campo directamente, establece relaciones, hacer la variación genética de estas pendientes, y después hace la predicción genómica de esto y después calcular el número de granos. En este caso, calculo que esto es una calculación que se hace una vez, mientras que aquí se hace todos los días. Y el número de granos es un efecto del genotipo, más un efecto de la luz, más un efecto de la temperatura, más un efecto del saltwater potential, del potencial hídrico. Esto es genotipo, 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 ambiental, ambiental, ambiental. Y todo el juego es, como aquí, hace la predicción con los datos del genoma, hacer la predicción de estos parámetros. ¿Ok? O sea, vamos a empezar por esto. Por eso tenemos una plataforma que se llama PhenoArch, que tiene 1650 plantas que están imagenadas cada día, más o menos, y hacemos las imágenes con 12 ángulos, o sea que se puede tener una planta tridimensional que puede crecer, y después hacemos todos los cálculos sobre estas plantas tridimensionales. ¿Ok? Y con esto podemos calcular, por ejemplo, el aumento del área foliar. Aquí tenemos la planta más grande de la población, la más pequeña de la población, el promedio, y cada línea aquí es una planta. Y esto se puede tener con saltwater potential que sea constante o que baja y con un déficit hídrico aquí. La primera pregunta que teníamos es, si vuelvo a esta pregunta. No, disculpe, no. Ahí estamos. Estamos en el modelo, y una cosa del modelo es si puedo predecir solamente la fenología. Y ustedes saben que una forma de predecir la fenología es basado en el número de hojas por tiempo térmico. Y esto es lo que tenemos en 3 experimentos en la plataforma. O sea que tenemos el tiempo térmico aquí, el número de hojas aquí, y ven que los 3 experimentos funcionan juntos. O sea que si estamos en diferentes experimentos, el filocrono es el filocrono y voy a tener exactamente el mismo número de hojas a un cierto tiempo térmico, cualquier que sea el experimento. Pero, importante, esto funciona también en el campo, o sea que las plantas del campo son las mismas que en la plataforma, y si mido correctamente la temperatura, voy a poder predecir mi número de hojas para este híbrido. Ahora, no tenemos un híbrido, pero tenemos 250, pero en la plataforma podemos hacer esto y calcular la variabilidad de progresión de número de hojas por tiempo térmico para cada uno de estos híbridos.
y el Leaf Appearance Rate, bueno, ustedes entienden. Hay una variabilidad genética sobre este parámetro, ¿ok? Eso es la diferencia. O sea, el más lento es este, el más rápido es esto, y hay mucha gente que está por ahí, es la gente que tiene número de hojas que están más o menos en el promedio. ¿Ok? O sea que ahora podemos calcular para todos los híbridos del panel cuando cada hoja empieza a crecer y cuando cada hoja termina de crecer. O sea que, y les he dicho antes que si esto funciona en la plataforma, también funciona en el campo. Ahora, bueno, tiene una heritabilidad bastante buena y, bueno, entonces se puede predecir. Se puede calcular otra cosa, por ejemplo, esto es la velocidad de crecimiento de las hojas en la plataforma contra el potencial hídrico del suelo. Y básicamente también tenemos algunos híbridos continúan creciendo hasta menos 1.5 megapascal, lo cual es bastante seco, pero estos continúan y otros dejan de crecer a 0.8. O sea que estas cosas que podemos medir en la plataforma son parámetros que se pueden usar en el modelo y entonces se les pone en el modelo y después se va a predecir el rendimiento. Pero la pregunta, ya que queremos hacer predicción genómica, la pregunta es si podemos predecir todas estas incluso sin medir los parámetros, pero solamente con los marcadores predecirlos. En algunos casos, perdón, me había olvidado, en algunos casos no hay variabilidad genética en absoluto. Esos son diferentes genotipos de maíz y ven que todos responden exactamente lo mismo a la temperatura. No voy a explicar por qué, etcétera, pero la cosa importante es que, bueno, ahí no tenemos que discutir de variabilidad genética, para algunos traits no hay, punto. Entonces, lo que les había dicho, para los que varían, tratamos predecir lo que medimos en la plataforma, los parámetros, solamente con los marcadores. Hemos usado un chip de 50.000 marcadores y cortamos, o sea, tenemos dos sets. Un set en que se aprende al algoritmo cuál va a ser la variable y un set de nuevos genotipos en que tratamos de predecir. ¿Ok? Ahí tenemos lo que está observado, o sea que es lo que hemos medido en la plataforma, y aquí es lo que se puede predecir con los marcadores genéticos. Si estamos gris, es el juego que sirve para entrenar, y si es el azul, son los genotipos en que en principio no ha sido medido, pero sí ha sido medido, pero hemos tratado con los grises, con la combinación de marcadores en los grises, de predecir lo que pasa para los azules, y funciona bastante bien. Se puede ver que la variabilidad genética que predecimos es un poco más pequeña que la que está observada, es solamente porque no podemos explicar toda la variabilidad genética, incluso con la predicción genómica hay algún que no explicamos. Pero se puede predecir esto solamente con los marcadores. Y lo mismo, por ejemplo, aquí con el número de hojas. Esto se ha hecho, bueno, digo los nombres, esto es un colega suyo que es argentino, Santiago Álvarez Prado,
y dos personas que están en Wageningen, Fred van Leeuwenhoek, Willem Huger, and also Emily Mier, whom I have not presented, but she is somewhere. Las primeras En la diapositivas. bueno, ya la verá, supongo que la van a ver, ¿no? ¿Ok? Bien, o sea que quiero presentar alguna cosa porque sé que ustedes están interesados en fotosíntesis con urgencia estomática y hay bastantes grupos en Argentina que hacen esto. Quisiéramos saber si podemos hacer lo mismo para el control estomático. Lo que sabemos es que no se puede medir 1000 plantas con un gas exchange device porque solamente es imposible. Cuando se termina el primero, el último, la primera ha cambiado completamente, no se puede. O sea que, primera cosa que está en un paper del año pasado, Llorens Cabrera Busquets, hemos tratado de calcular la radiación use efficiency, no tengo idea cómo se dice en castellano, pero ustedes lo usan probablemente así también, que es un proxy de la fotosíntesis, que es el ratio de la biomasa acumulada durante el tiempo sobre la luz interceptada por el mismo tiempo. En la plataforma se puede calcular la radiación interceptada, no explico cómo está en el papel, y también podemos estimar la biomasa, o sea que podemos hacer ratio, por ejemplo, y estos son 17 o algo genotipos en que hemos medido la fotosíntesis y la RUE, y ven que está bien correlado, o sea que se puede calcular la RUE con una plataforma sin pasar por los gas exchange. Y una vez más se puede hacer la variedad genética, los QTLs, etc. No lo muestro. Voy a pasar un poco más de tiempo porque es más nuevo sobre conductancia estomática. Sí, en la plataforma, y no les había dicho, también tenemos algunas plantas que están pesadas. Sí, es raro, ¿no? Se ha empezado. Que están pesadas cada 10 minutos y esto da esto, o sea que eso es la transpiración, ¿ok? Esos son días. Día, noche, etc. Esto es un día bonito, eso es un día bonito, hay días, no, eso sería un día feo, etc. Y queríamos tratar, toda la idea es, esto lo vamos a medir. Y esta es una fórmula que probablemente muchos conozcan, que relaciona la transpiración aquí con la luz, que está medida en el invernadero, con el BPD, que es la demanda estomática, y depende de la constancia estomática. La idea es que, como no podemos medir la constancia estomática directamente con un instrumento, vamos a medir esto y calcular esto. Y para esto teníamos que tener una fórmula que funcionaba y la hemos calibrado. Todas estas cosas son parámetros físicos que se pueden encontrar en cualquier libro y la hemos calibrado con la constancia aerodinámica, que es muy difícil de medir. Entonces, o sea que hemos obligado a la constancia aerodinámica a ser suficientemente amable para que las líneas son el modelo y los puntos son las mediciones. Hemos obligado la constancia aerodinámica a que funcione, o sea que no hay que gritar a milagro, pero esto ahora lo usamos para calcular la constancia estomática. ¿Ok? Una vez medimos esto y medimos esto, hace que podemos calcular esto. Y esto es típicamente lo que tenemos para un genotipo. Usted me va a decir, es un poco scattered, no sé cómo se dice, pero probablemente sepan, si
tomamos una planta un día, tenemos algo perfecto así. Si tenemos 3 plantas de un mismo genotipo o la misma planta 3 días, va a ser algo que probablemente sea mucho peor que esto. O sea que esto no está tan mal. Y lo que hemos hecho después es hacer la relación entre gas exchange y nuestra calculación. Y ven que para plantas bien regados buenos, el R2 es 0.54, no está tan bueno para water deficit por razones que podemos discutir después, pero podemos medir la conductancia estomática con esta plataforma, como hemos podido medir también otras cosas como la RUE o el filocrono, etc. O sea que ahí sí les voy a enseñar un poco de genética. La heredabilidad no está tan mala. Hay QTLs y hay QTLs que responden también a las condiciones ambientales. Antes les he mostrado que el efecto de cada QTL para rendimiento depende de las condiciones ambientales, pero para algo que es mucho más simple que el rendimiento, que es la conductancia estomática, al fin y al cabo es lo mismo. O sea que podemos predecir el efecto de cada uno de estos picos como con un efecto alélico que depende de las condiciones ambientales también. ¿Ok? O sea que después hacemos exactamente el mismo juego. Tenemos un training set y unos genotipos que queremos prever solamente con sus marcadores, y la cosa funciona bastante bien. ¿Qué significa esto? Al fin y al cabo se necesita, es un poco para responder a la pregunta ¿a qué sirven las plataformas en condiciones de invernadero? La idea es que podemos hacer un experimento en que hacemos un training set para todos los parámetros que sean necesarios para hacer el modelo, y después podemos usar estas relaciones entre los marcadores para cualquier otro híbrido, siempre y cuando no sea demasiado distinto. Esto vale para los dentalos, ¿cómo se dice? Dents. Anyway. Probablemente habría que rehacerlo para otras familias, pero eso es una familia de maíz que tiene miles de genotipos, o sea que no está tan mal, ¿ok? Y después, entonces, hemos hecho la predicción genómica en la plataforma. Después usamos AppSim con las condiciones ambientales de cada uno de los sitios, ¿ok? Y, bueno, la predicción no está tan mala. O sea que, una vez más, si se usa los genotipos en que hemos directamente medido los parámetros, esto da esto. O sea, esto es un solo genotipo, es B73, y los otros genotipos están con diferentes colores. Pero se puede prever el rendimiento a campo con datos tomados en la plataforma e incluso entrenar nuestro modelo genético para prever en genotipos nuevos en que jamás han sido medidos en la plataforma, pero han visto que sí, lo han sido, pero hacemos como si no lo fueran. O sea, aquí es una predicción que está hecha solamente con el modelo y el modelo genético que está basado en los marcadores. ¿Ok? Creo que esto, les he dicho esto porque se puede discutir durante años de a qué sirven una plataforma en condiciones controladas. Yo creo que sirven para esto. O sea que nunca medimos un rendimiento aquí, pero sirven para establecer todos estos parámetros y después hacer la predicción del campo. ¿Ok?
Un poco más rápido les voy a presentar la otra approach, que es mucho más simple, pero que funciona bastante bien también, que es, una vez más, hacer las relaciones solamente en el campo, un poquito de plataforma, pero esencialmente en el campo. Después hacer la predicción genómica de los parámetros y después calcular el número de granos. ¿Ok? Para esto tenemos que calcular el periodo, todos estos periodos para cada uno de los híbridos en cada campo. Pero les he dicho antes que esto se puede hacer porque la predicción de la velocidad que el ciclo pasa que tenemos en la plataforma es válida también en el campo. ¿Ok? O sea que la usamos y esto les he enseñado para la otra approach. ¿Está bien? Sí. Y se puede predecir, se puede usar directamente o se puede predecir con los marcadores genéticos. O sea que, sí. Ahí está Emily Mie, la buscaba. Emily Mie, que hizo su tesis en nuestro laboratorio y está en Wageningen ahora. ¿Ok? O sea que puedo calcular en cada campo, para cada híbrido, cuándo exactamente pasan cada una de estas periodos de ciclo. O sea que, digamos que estamos en un campo aquí, que tiene, aquí están la radiación interceptada. Para el híbrido 1, la floración va a estar aquí, para el 2 va a estar aquí, para el 3 va a estar aquí, etc. Pero esto se puede calcular con lo que les he dicho. Pero ahí sí se necesita datos, sea de campo, sea en la plataforma, según lo que quieran. Y una vez que tenemos esto, hemos hecho con los datos directamente de los experimentos, habían unas relaciones bastante claras, que no son muy originales tampoco, entre la radiación interceptada antes de la floración con el número de granos, ¿ok? O sea que tengo la cantidad de luz que cada de estas plantas ha recibido y si hay más luz interceptada, el rendimiento es mayor y hay una variedad genética sobre esto. Tengo que decir que esto es la radiación interceptada de un genotipo, no es la de cada uno. Podemos discutir esto después. Después había otra relación que era muy clara, que era entre la temperatura, puede ser el BPD, no sabemos, pero digamos la temperatura y el número de grado de nuevo, y si tomamos la residual de esto, está ligada con el potencial hídrico. O sea que se puede predecir mucho más simplemente que en un modelo de tipo dinámico como APSIM. Puedo escribir solamente, ok, mi rendimiento es un efecto del genotipo sin ningún efecto, sin un efecto ambiental, más un efecto ambiental de la luz interceptada, más un efecto ambiental de la temperatura, más un efecto ambiental del potencial hídrico, con unas sensibilidades que dependen del genotipo. ¿Ok? Misma idea, hemos tratado de predecir estas cosas en una población de entrenamiento de 200 híbridos en 20 experimentos y tratamos de hacer la predicción genómica de todas estas cosas con nuestros datos de SNPs del genoma, ¿ok? Y después calculamos, ¿ok? Entonces, mi imagen. Funciona bien, ¿no? Les he dicho que el modelo tipo AppSim funciona, pero esto funciona muy bien también. Esto es el rendimiento observado, eso es el predecido. Los grises son
de la población de entrenamiento, o sea que funciona porque, bueno, les hemos pedido que funcione. O sea que no hay ninguna predicción, es solamente que bueno, funciona. Pero los verdes son los mismos genotipos, pero en nuevos experimentos. O sea que hicimos más experimentos, de que la predicción de este modelo para... Estamos en la población de entrenamiento, ¿eh? No hay nuevos genotipos acá. Esto funciona para nuevos experimentos, lo cual está bien. ¿Ok? O sea que el juego es los mismos genotipos en nuevos experimentos y también hacer nuevos genotipos en los experimentos de antes y nuevos genotipos en nuevos experimentos. Ahí ven que ahí funciona bastante bien. Si tenemos los mismos experimentos, pero nuevos genotipos funciona. Nuevos genotipos en nuevos experimentos funcionan un poco menos, pero todavía hay algo. ¿Ok? Bueno, estamos llegando un poco al final. Veremos la cuestión de what if después, pero rápidamente. Lo que les quería decir, bueno, es una fenotipeo y modelo tienen que jugar juntos. Podemos tener un approach, ¿cómo se dice approach? Una aproximación, un enfoque, lo que quieran, en que, uso un modelo dinámico que se puede llamar AppSim, puede ser llamar Sticks o lo que quieran. No todos los modelos funcionan, incluso AppSim lo hemos tenido que cambiar bastante para que funcione, porque queremos medir todos los parámetros en una plataforma en condiciones controladas. Y esto nos ha pedido que cambiemos un poco AppSim. O sea que hacemos las mediciones de cada genotipo en la plataforma. Todas las condiciones ambientales están en la del campo. Los parámetros están medidos en la plataforma y con predicción genotipa. Aquí es un modelo, si se acuerdan, en que se ponen los mecanismos y ya vemos qué pasa. Y a veces se comportan, si han jugado con este tipo de modelos, a veces se comportan de una manera un poco rara, o sea que hay un riesgo, pero no estuvo tan malo con nuevos experimentos. Y no era tan malo en nuevos genotipos, en nuevos experimentos. Y la aplicabilidad o lo que sea, se puede usar porque no está hecho para algunos experimentos en particular. En principio es ancho. El modelo estadístico básicamente es un poco más simple porque todo está en el campo. El environment es en el campo, es más parsimonioso, es más empírico, no hay catástrofes, o sea que esto es comparación con esto. Fue bastante buenos en nuevos environments, en nuevos genotipos, en nuevos environments. Ahí empezó a tener algo que no era perfecto, pero probablemente hay que quedarse en el tipo de experimento y el tipo de condiciones y de escenarios en que ha sido hecho. Mientras que aquí, en teoría, pero en teoría solamente, es más flexible. Creo que es básicamente esto lo que le quería decir. Las plataformas en campo y en condiciones ambientales, para mí sirven para esto y siempre y cuando se usen modelos todavía. ¿Ok? Voy a hablar muy rápidamente de esto porque he sido largo y probablemente ya no me quieren escuchar más. Pero esta pregunta, ¿qué pasa si?
Y voy a dar una pequeña idea y va a ser terminada. Ahí tenemos exactamente el mismo tipo de approach que aquí. Usamos el modelo dinámico, pero en vez de hacer un solo panel y hacer cambiar todo, hacemos cambiar solamente una cosa. O sea, por ejemplo, es lo que se llama el espacio fenotípico. Quiero saber, ok, si paso de este genotipo a este genotipo y nada más cambia, ¿qué va a pasar? ¿Ok? O sea que, por ejemplo, hay una pregunta, y esto es una tesis que va a estar defendida el mes próximo, y Boris Parent, que trabaja con nosotros. Les he enseñado antes que hay algunos híbridos que pueden continuar a crecer incluso si el suelo está muy seco, y algunos que dejan. Si se mezcla esta variedad genética con la pregunta si es mejor de ser esto o esto, no se llega nunca, porque la verdad es que es mejor esto, así, es mejor porque puedo sacar más luz interceptada, así, pero también si tengo más luz interceptada, la transpiración va a ser mayor, o sea que tal vez el estrés hídrico va a ser mayor, o sea que el estrés hídrico es mejor así, pero pierdo fotosíntesis. Así que la pregunta es saber si es mejor ser así o así. Obviamente va a depender de las condiciones ambientales. Y es esto que queríamos hacer. O sea que comparamos aquí un genotipo estable, o sea que continúa crecimiento incluso en un suelo muy seco, contra esto que es muy sensible, ¿okay? y que deja de crecer en un suelo todavía bien húmedo. Y la cosa... Hemos seguido el test con el modelo en 60 sitios, 35 años. O sea que tenemos que tener muchos sitios para hacer este test, porque jamás vamos a tener en experimentos suficientemente casos para ser estadísticos. O sea que lo hacemos por modelación. Ok, y voy a mostrar si es mejor ser así o así. O sea que aquí tenemos estos mismos sitios, y si está rojo es el estable que continúa, o sea que el tipo que no le interesa continúa a crecer y se acabó. Y si tenemos azul es el sensible que gana, es el sensible, deja de crecer si hay un poco de estrés. ¿Ok? Y que se ve más o menos es que más o menos cuando estamos en el norte es mejor ser estable, cuando estamos en el sur es mejor ser sensible, pero todavía es un poco, bueno, es lo que se había dicho, si se hace la cosa geográficamente, no es tan evidente, porque aquí es perfectamente rojo, o así, y al lado de un azul, etcétera. Pero es que cada campo de estos tiene un suelo distinto, un clima que puede ser un poco distinto, pero que sí se hace, esto es el nivel de estrés hídrico, ¿ok? O sea, aquí estamos con un estrés hídrico bajo y severo aquí. Y se ve, y esto lo que la intuición podría decir, que cada vez que estamos en campos en que hay un estrés hídrico fuerte, es mejor ser sensitive, o sea que así. Y cada vez que estamos con no tantos estrés de vez en cuando, pero no tanto, es mejor continuar y ganar más carbono como se pueda. O sea que la respuesta a esta pregunta, si es mejor ser estable o sensitive, depende. Pero el interés de esto es que tenemos
una vez más, los marcadores para ser estable o no estable. O sea, sabemos quién puede ser estable y quién puede ser no estable. Y se puede decir en cada uno de estos sitios si estamos en condiciones en que es más probable que el estable gane o más probable que el estable. Pero es una cosa de suerte un poco. El agricultor no sabe cómo va a ser este año, pero el agricultor está acostumbrado de razonar en riesgo. Hay un riesgo un poco alto aquí. Si uso un estable, está bien aquí, pero aquí hay un riesgo fuerte, o sea que mejor tomo algo que sea un poco más sensitivo para tomar menos riesgo. ¿Ok? Ya, se acabó. O sea que lo que quería decir, mis 3 preguntas, ¿dónde y cuándo? Recordar que esto depende de los escenarios, no hay respuesta única. Predicción, se puede hacer una predicción genómica con un modelo dinámico, con un modelo estadístico. Los dos dan más o menos los mismos resultados, pero han visto que no están exactamente para lo mismo. Y ¿qué pasa si se puede ver? Si hay 2 preguntas distintas, perdón. La primera, si hay una variedad genética, y han visto que en algunos casos hay una variedad genética sobre un trait, y de vez en cuando no hay. O sea que la primera pregunta es si hay, y la segunda pregunta, que no tendría que estar confundida demasiado, es cuál es el impacto de esta variabilidad sobre el rendimiento, pero esto depende de los escenarios. ¿Ok? Les he enseñado básicamente a esta gente. Todos los ensayos han sido hechos por los readers, las plataformas por Santiago, Llorens, Sebastián, un poco, las análisis genéticas y todo lo de Genomic Prediction con la gente de Wageningen y también de Lugnon. La modelación con Sebastián y Boris Parent. A palabra sobre IPPN 2020, solamente para decir que tienen un sitio web, o sea, lo pueden hacer en Google, y los argentinos pueden pedir accesos, o sea que pueden hacer tienen algo como 30 instalaciones en Europa, y tenemos una cierta calidad de estos proyectos que están para gente afuera de Europa. Lo único es que, bueno, Argentina es un poco, el viaje es un poco caro, o sea que no estoy seguro que pagaremos el viaje, pero todo el resto puede estar cubierto por el proyecto. O sea que hay un call cada 6 meses y el próximo es en diciembre, o sea que tal vez sea un poco tarde, pero habrá muchos. ¿Y se acabó? Por ahí sería interesante decir algo sobre el cover del proyecto. ¿Cuánto es un gasto? Porque por ahí no tienen escala de cuánto es un gasto. Bueno, un gasto del experimento en una aproximado. Usualmente contamos, en nuestra plataforma, contamos algo como €1 por planta y por día. Ahora que he hecho, y es un paper que estamos escribiendo para IPPN, hemos hecho gastos comparados de campo y de plataforma y no es tan distinto. Porque el campo es caro. El campo es caro también y no es tan barato. O sea que, bueno, así es. Ok. Gracias por su paciencia.